¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 1 minuto de las 21, 27 grados la temperatura en Asunción. Estamos en la Caja Negra por Unicanal como todos los martes. 2 temas vamos a desarrollar esta noche. Presupuesto general de la Nación 2026. La Fiscalía, el Ministerio Público logró un leve aumento, pero sigue lejos de cubrir sus necesidades. Habíamos hablado hace un par de semanas con el fiscal general del Estado expresando su preocupación. Forenses del Ministerio Público trabajan en condiciones precarias y la crisis forense, una sola morgue judicial y sin recursos para atender aumento de casos, y el presupuesto del Ministerio Público deja en jaque atención a la ciudadanía. De eso vamos a hablar en el segundo bloque. Y el primer tema, efecto derrame, va a estar con nosotros Daniel Correa, economista. Mayor recaudación de impuestos expone fortaleza de la economía en general, y Paraguay crecerá este 2025 el doble que el promedio de la región. Y en un contexto regional de bajo crecimiento, Paraguay parece ir de contramano. Las cifras oficiales confirman una economía en expansión, con aumento del consumo, de la recaudación y del empleo formal. Pero más allá del relato, los datos son claros. El país crece al doble del promedio regional y los indicadores internos muestran que ese impulso se traduce en más actividad y consumo real. Es cierto que los críticos del modelo cuestionan si ese crecimiento llega efectivamente a la gente, pero los números duros cuentan otra historia. En los últimos 20 años, la pobreza se redujo del 50 al 20% y se crearon más de 80.000 puestos de empleos formales. Y a esto se suman los programas sociales como Tecoporán Bareté, Adultos Mayores y Hambre Cero, que buscan trasladar los beneficios macroeconómicos al bienestar cotidiano. Hoy Paraguay muestra una economía que se expande, recauda más y proyecta confianza. Los indicadores respaldan una gestión macroeconómica ordenada y un consumo que se mantiene firme. El verdadero desafío no está solo en crecer, sino en consolidar un desarrollo inclusivo y sostenible capaz de alcanzar a todos los sectores. No se puede negar que aún falta mucho por hacer, pero reconocer los avances y admitir que el país está en la senda correcta también es parte de entender la realidad. Ahora vamos a mostrar un informe. Te presentamos los datos que definen la verdadera dimensión de la economía paraguaya. A ver el material. Efecto derrame. La economía se fortalece. La economía paraguaya atraviesa un momento de expansión sostenida. Los números oficiales confirman un efecto derrame que se siente en el consumo, en las ventas y en la recaudación fiscal. Paraguay se encamina a crecer el doble que el promedio de la región en 2025, con un 5,3% de crecimiento proyectado, según el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional. El sector supermercadista es uno de los que más refleja ese dinamismo. La Cámara Paraguaya de Supermercados informó que las ventas crecieron entre 6 y 8% hasta septiembre, impulsadas por un mayor poder adquisitivo y una inflación controlada. Aunque la carne bovina subió de precio, la mayoría de los productos se mantiene estable. Y un dato relevante, 8 de cada 10 productos en góndola son de origen nacional, muestra clara del fortalecimiento de la producción local y de la sustitución de las importaciones. Comercio y optimismo empresarial. El comercio también mantiene un ritmo positivo. La Cámara Nacional de Comercio y Servicios reveló que su indicador de expectativas empresariales subió a 51,27 puntos, superando el umbral del optimismo. El índice de confianza del sector comercial también mejoró, pasando del 50,79 a 51,21, impulsado por más ventas, nuevas contrataciones y un incremento en los pedidos a proveedores. Turismo de compra y gasto extranjero.
El gasto de turistas en Paraguay alcanzó niveles récords. Según el Bancard Report del tercer trimestre, el consumo de visitantes extranjeros creció 66% interanual. Los argentinos lideran el gasto con un aumento del 309%, mientras los brasileños incrementaron sus compras en 44%, impulsados por el sistema de pago Pix. El gasto promedio general de los extranjeros fue de 280.896 guaraníes, principalmente en tecnología, supermercados y tiendas minoristas. La recaudación también acompaña el crecimiento. En octubre, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios registró ingresos por 3.25 billones de guaraníes, equivalentes a 457 millones de dólares, lo que representa un aumento del 10% interanual. Los impuestos internos crecieron 16,3%, mientras que aduanas subió 4,6%, impulsada por importaciones de vehículos, bienes de capital y productos derivados del petróleo. Los aportes más importantes provienen del comercio, la electricidad, la construcción, la intermediación financiera y la agricultura. El presidente del Banco Central, Carlos Carvalho, explicó que Paraguay logra este crecimiento gracias a una gestión macroeconómica equilibrada, reconocida por organismos internacionales. Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, subrayó que el efecto derrame es visible. Los supermercados y comercios pagan más impuestos porque venden más, y eso demuestra mayor poder adquisitivo de la población. Además, recordó que en 20 años Paraguay redujo la pobreza del 50 al 20%, generó más de 80.000 empleos formales y expandió el trabajo independiente. El ministro también impulsa programas como Tecoporán Bareté, adultos mayores y hambre cero, para trasladar los beneficios macroeconómicos al bienestar social. Los indicadores muestran que el crecimiento paraguayo no es aislado. Se siente en el consumo, en las ventas, en el empleo y en la recaudación. Un ciclo de expansión que, si logra mantenerse, podría consolidar una década de estabilidad económica con impacto real en la calidad de vida. Bueno, está con nosotros Daniel Correa, economista. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Buenas noches. Jorge? Muchas gracias por la invitación y un saludo para tu audiencia. Bueno, a ver, estos números son irrefutables. Absolutamente. ¿Y por qué tus colegas nos pintan un escenario tan catastrófico? Porque, primero, yo agregaría algunos números también, Sí. tanto positivos como otros que complementen esos datos. Creo que no podemos negar de que estamos en una fase de expansión de la macro, de los números grandes de la macro. De hecho, cuando uno mira la historia del crecimiento económico paraguayo, va a ser probablemente una de las fases de mayor crecimiento histórico, que estamos creciendo 4 años consecutivos por encima de la media. Por encima de la media. Eso solamente se registró en la época de Itaipú. Lógicamente eso tiene impactos en otra serie de datos. Todos esos datos que mencionaba acá, ahí faltaba, por ejemplo, también alguna cuestión vinculada con los créditos. Los créditos hoy crecen por encima del 20%, o sea, entre el 15 y el 20% dependiendo del sector. El sector consumo, que es un sector también que mencionaban ahí, está creciendo a una tasa cerca del 22%. En términos de crédito estoy hablando, ¿verdad? Entonces, cuando uno mira todos esos números, cómo eso le termina afectando a la gente. También es cierto que los números de los ingresos de las personas están creciendo. Cuando uno mira los datos de las estadísticas del INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, trimestralmente se hace se registra el dato de los ingresos y de la ocupación y también de los empleos formales. Efectivamente se han creado más de 80.000 empleos, tal cual decía el informe. Hay alrededor de 124.000 nuevas ocupaciones, que no necesariamente empleo, pero está relacionado, sí, digamos, ¿verdad? Y hay en promedio un crecimiento del 5% en términos interanuales del ingreso, en términos nominales. Entonces, hasta ahí yo considero que es una parte de la película interesante que creo que estamos viviendo, y creo que el efecto derrame le está empezando a
impactar a un determinado grupo de personas dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque ahora y ahí quiero hacer el zoom sobre esos datos, porque cuando uno mira esa composición de cuáles son los que tienen ingresos más altos, gente que está cerca del salario mínimo, y ahí empezamos a rascar un poco los datos, vamos a empezar a tener ciertas cuestiones que a mí por lo menos ya me empiezan a llamar la atención. Por ejemplo, el crecimiento de aquellos que son empleados privados, ¿verdad? El promedio del ingreso de un empleado privado solamente creció el 3% a nivel país. Cuando lo descompongo a nivel urbano, crece cerca del 5%. Cuando me voy al sector rural no creció. Ahora, cuando miro sectores, son exactamente los mismos sectores que crecen. Los ingresos de esas personas crecen, o sea, de esos ocupados crecen, pero de otros sectores no crecen. Entonces, lo que debemos empezar a trabajar en digamos, en términos del debate económico, digamos, es ver qué es lo que nos hace falta. Muy bien estaba el informe cuando decían, yo recuerdo cuando era de estudiante, y le decía esto hace poco a unos colegas, ¿se acuerdan hace 25 años aproximadamente cuando nuestra preocupación era de lograr la estabilidad macroeconómica? Cuando profesores como, digamos, Spalding y demás eran los ministros y nos decían, eso era lo que teníamos que lograr, era la condición necesaria pero no suficiente para crecer, decían. Pero necesitábamos la estabilidad, logramos la estabilidad y logramos el crecimiento, porque empezamos a crecer y esta es una fase de crecimiento. Ahora, la condición de desarrollo requiere, además de crecimiento, otro tipo de intervenciones. Creo que los programas que hoy están son necesarios, son atinados hacia dónde, pero quizás se requieran de otras. Programas sociales. Estoy hablando de programas donde tengamos que intervenir en determinados sectores que hoy todavía están en una fase de crecimiento bajo. Por ejemplo, las pymes. Cuando uno mira los números del ingreso de las pymes, el ingreso de gente que trabaja en una pyme, los ingresos no crecen. Entonces, ¿cuál es mi preocupación en eso? Que si bien nosotros en términos de la estabilidad de los precios, inflación, están bajos, una persona que gana cerca del salario mínimo, o un poco más del salario mínimo, porque es el promedio en Paraguay, está cerca del salario mínimo, 3.300.000 más o menos el promedio, ¿qué consume esa familia? Esa familia consume gran parte de su presupuesto, está vinculada a alimentos. Y dentro de alimentos, otra vez, un componente es carne. Y vimos que el tema componente carne ha tenido un impacto importante en términos de crecimiento de precios. Entonces, yo tuve que hacer, y vez pasada escuchaba justamente gente vinculada al sector, ha habido un aumento en el consumo de determinados cortes de carne. Para darte un dato, los cortes de carne que más crecieron, y esto es un dato del Banco Central, los cortes de carne que más crecieron son los cortes de segunda. Carnaza de segunda, la costilla de segunda, la molida de segunda, crecen en torno al 22-23% en términos interanuales. Esa gente de esos ingresos, de esos tratos, consumen eso. Entonces ahí sí es un tema de que tenemos que empezar. A ver, también tenemos que decir que ese sector viene creciendo gracias a un sector industrial pujante que tiene que ver con la exportación y está generando empleo y está generando divisas para el país. Categórico. Pero no hablo de destruir ese negocio que funciona bien. Hablo de cómo podemos generar desde el más apoyo a las pymes, sobre todo a las MIPYMES, de que esos ingresos empiecen a ser más formales y empiecen a generar mayor capacidad de empleo formal. Hay algunas alternativas que yo sé que se están trabajando, hay algunos proyectos de ley, el tema de la reforma, por ejemplo, también hay una ley también, una nueva ley de MIPYMES, o por ejemplo también
¿por qué determinados sectores no pueden aportar, por ejemplo, al IPS, ¿verdad? Que puede generar también un impacto importante, formalizar mucho más? Entonces, hay algunas cuestiones más microeconómicas que eso no significa invalidar lo bueno que se está haciendo. Yo creo que eso hay que resaltar y hay que preservar. De vuelta, antes decíamos que la estabilidad macroeconómica era un bien público, que lo hemos logrado entre todos, convenciéndole a los políticos que no nos compliquen nuestro presupuesto. Así era la discusión anterior, ¿verdad? Hoy lo que tenemos que pelearnos es que no nos toquen este crecimiento que estamos teniendo y que está beneficiando a una porción de la población. A lo mejor no a todos todavía. Y lo que tenemos que poner en énfasis de ahora en más es cómo hacemos para impactarle a esa gente. Bueno, eso, yo entiendo el punto que haces referencia. Es importante mencionar que antes nos peleábamos por lograr este nivel de crecimiento y lo de mantener la macroeconomía. Hablando mal y pronto, hoy cuando se menciona, y me gustaría que desarrolles conceptualmente el tema de cómo se da el efecto derrame. Anteriormente no teníamos para derramar. Hoy ya estamos discutiendo es de cómo derramamos y dónde falta y dónde tenemos que insistir más. Sí. Y ahí hay tres cuestiones que me parece que conceptualmente lo del efecto derrame, hoy tenemos aumento de consumo. ¿Tenemos aumento de consumo? Sí, hay aumento de consumo. Hay aumento de consumo. Sí. Categórico. ¿Empleos formales? ¿Aumentó el empleo formal? Creció los empleos asalariados en más de 80.000 empleos asalariados. ¿Y recaudación de impuestos? Sobre todo, por ejemplo, en IVA, que está vinculado estrechamente con consumo. Sí. Bueno, estos tres componentes que tenemos, ¿son características de que se está dando el efecto derrame con estos tres componentes que acabo de mencionar? Sí. Esa discusión que teníamos no tocaba este nivel de profundidad. Era cómo resolvíamos el balance del Banco Central para que pueda luchar con la inflación y que el Ministerio de Hacienda pueda tener un resultado fiscal, acorde a que no genere, un desequilibrio macroeconómico. Esa era la discusión. No hablábamos de cómo vamos a crecer o hacia dónde vamos a crecer. Hoy hay una hoja de ruta. Hoy se están dando ciertos resultados que son relevantes para el crecimiento de esa capa de la población. Yo siempre pongo el ejemplo del efecto derrame. A veces requiere de ciertas intervenciones puntuales, muy quirúrgicas. Antes teníamos que operar y sacar el tumor que teníamos. Hoy debe ser más microscópica la intervención que tenemos que hacer para crecer de una manera mucho más, entre comillas, inclusiva. ¿A qué voy con eso? Si hoy hay un segmento de la población que todavía no está siendo beneficiada, es porque probablemente no tengamos que matar lo que está funcionando bien. Al contrario, tenemos que seguir potenciando. Porque la industria, la construcción y el comercio son los que más empleo están generando. ¿Y no será que tendremos que hacer más sobre eso? Potenciar hoy que tenemos una buena imagen internacional para que más empresas, tanto locales como internacionales, se afiancen en esos sectores y puedan emplear con salarios más altos de lo que hoy tenemos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que eso se pueda afianzar? Si yo, Daniel, que tengo un nivel de capital humano, que yo tuve la posibilidad y la oportunidad de estudiar más, de generar un ingreso, yo estoy siendo beneficiado por lo que está pasando. Entonces, tengo más gente que me está contratando, tengo más horas, mis horas valen más. ¿Y eso qué va a implicar? Que yo pueda invertir, que pueda agrandar mi casa, que pueda contratar más personas que trabajen conmigo. Ese es el efecto derrame finalmente. Ahora, ¿cómo hacemos que eso beneficie a mi jardinero, a la persona que trabaja conmigo? ¿Yo le voy a poder pagar más? Le voy a poder pagar más. Ahora, ¿cómo es la dinámica de la economía? La dinámica a veces no tiene la velocidad que nosotros nos gustaría, o no tiene la velocidad a veces que la política requiere también. Entonces, por eso es que la intervención a veces de estos programas son relevantes. Hoy,
que hayamos tenido la posibilidad de que nuestros chicos tengan esa alimentación hoy es un par de miles más en el bolsillo de esa familia. Porque de lo contrario tenía que darle para el recreo, tenía que dar... O sea, ese tipo de situaciones se dan sobre todo en el sector rural. ¿Qué es lo que estamos viendo también con estos datos que te mencionaba, que son más micro, que son datos así bien micro? En el sector rural, estos años fueron, digamos, de crecimiento, no necesariamente del sector agrícola, sino del sector comercial, del sector de la construcción. El año pasado, cuando la construcción se empezó a movilizar, la mayor cantidad de empleos que se generó en el sector rural fueron del sector construcción. Porque hay un efecto derrame importante. Porque el asfalto o porque la construcción te lleva a que compres madera, a que compres piedra, que compres hierro. O sea, genera un efecto multiplicador que hoy, y vez pasada escuchaba en un programa justamente, yo apostaría mucho más fuerte hoy a un programa de viviendas. O sea, el programa de viviendas más fuerte de lo que ya está hoy. Mucho más agresivo. Por lo que se está haciendo ahora superó excelente, todo lo que hicieron gobiernos anteriores. Pero necesitamos más porque va a generar un impacto mucho mayor, no solamente de empleo, sino también de dignidad de las personas que hoy me parece que está generando. Ahora, eso tiene un impacto multiplicador y eso no puede parar. O sea, no tiene que parar. Decís, tema vivienda para los sectores más vulnerables. Sobre todo. Porque la clase media y la clase trabajadora, hoy tenés oportunidades, hoy tenés ofertas que antes no tenías. Y antes no eso tenías. Es cierto. Ahora, pero hay un segmento de la población todavía donde vos necesitas que esa persona tenga una vida más digna. Pero sobre todo, eso tiene un impacto local, porque eso tiene un impacto en la microeconomía de la zona. ¿Verdad? Porque se compra en la ferretería del barrio, el albañil es de la zona, etcétera, etcétera. Entonces, esa movilización microeconómica es la que hoy se requiere con ciertos programas, pues, sobre todo el tema de vivienda tiene un impacto importante. Yo sé que el trabajo que se está haciendo ahí, yo nomás quiero ser más agresivo en algunas cuestiones que tienen que ver con el impacto micro, ¿verdad? Sobre todo en cuestiones donde el Estado puede tener algún tipo de intervención. Vivienda, en el caso de la obra pública también, ¿verdad? O sea, me parece que ahí hay elementos importantes. Todo lo que se está haciendo en términos de imagen país funciona, tarda nomás. Eso no es tan fácil que venga y se instalen, digamos, hace cuánto, digamos, yo y de haber trabajado también, digamos, en la función pública, recuerdo ya que en el 2014, 2013, 2015, cuando se empezó a mostrar a Paraguay hacia Brasil sobre todo para que vengan estas industrias, veamos, de la maquila, bueno, eso funcionó, ¿verdad? Pero ahora tenemos que ser mucho más agresivos, ahora tenemos grado de inversión, ahora tenemos un montón de otras cosas que necesitamos que eso se traduzca en una mayor cantidad de inversión posible. Yo creo que se puede ser más agresivo. Tengo que hacer una pausa. Me gustaría responder a la vuelta a la pausa. Cuando tenés recursos limitados, tenés que respetar déficit fiscal 1,5 y tenés que moverte en ese marco, digamos, ¿verdad? ¿Cómo haces para obtener más recursos? A la vuelta de la pausa. Ok. Pausa, ya venimos. Aprovecha la promo más grande del país con Bristol, 2.000 millones en premios. Por tus compras estás participando de fabulosos premios. Un increíble Audi Q5, una imponente Amarok 0 kilómetro, motos Buller, millones en efectivo, compras gratis, viaje al Mundial. Además, por tus compras te llevas una cuota de regalo. Vení, comprá y ganá en Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y les comento que ya llegó Etiflugel, la solución para la acidez, reflujo y gastritis. Etiflugel es el antiácido más bueno que hay porque viene en suspensión de rápida acción y con sabor naranja y sabor limón. ¿Qué más querés? Con una sola toma, OPA acidez. Además, no es solo para vos, es para toda la familia, porque viene en frasco de 240 ml. Toma Etiflugel, OPA acidez.
Y para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno. Y seguimos con el economista Daniel Correa, efecto derrame. Lo que te preguntaba antes de ir a la pausa, cuando haces referencia a que hay sectores que todavía necesitan atención, mencionaste las MIPYMES, y cuando hablamos de mantener y controlar el déficit fiscal, ¿cómo hacemos para invertir o salir con mayor fuerza cuando haces referencia con algunos programas? ¿Dónde obtenemos recursos? A ver, ¿Nos endeudamos más? Tenemos dos caminos. A ver. Tenemos dos caminos. Por un lado, es el tema de ingresos, ¿verdad? Se va a hacer un análisis, ¿verdad? Entonces, por el lado del ingreso, ¿qué es? Mayor recaudación. Y la mayor recaudación puedes obtener a través de una mejora administrativa, que es lo que hemos visto durante este tiempo, ¿verdad? Que la ENIT viene trabajando correctamente y sigue mejorando su recaudación, sobre todo en términos de la bonanza que hoy estamos teniendo en términos de crecimiento, pero también, sobre todo también hay un nivel de eficiencia, ¿verdad? Mejoró ese proceso de recaudación. Esa puede ser una vía, pero esa vía tiene dos caminos otra vez. Es tocando impuestos o... Eso no está en el presupuesto en este gobierno. Exactamente, ¿verdad? Y yo creería que también dentro de la fase en la cual estamos como economía, deberíamos mantener eso durante un tiempo, ¿verdad? Yo creo que en algún momento vamos a tener que conversar sobre el nuevo mapa tributario que deberíamos tener. Pero eso debería ser en una instancia donde nuestro proceso de desarrollo sea diferente también. Claro. Entonces, la otra vía es seguir insistiendo en el camino que hoy está teniendo, digamos, la recaudación. Ahora, es limitado, porque esto... O sea, seguir creciendo a la tasa que ellos crecían va a ser muy difícil en los próximos años, a pesar de que la economía crezca. Pero quizás lo que vamos a crecer es en un proceso de formalización que por lo menos digamos, es lento. Ahora, el tema es después está el gasto, ¿verdad? Está el gasto. ¿Qué hacemos con el gasto? ¿Cuál es la prioridad que tiene hoy el presupuesto? Recién te escuchaba vos al inicio que vas a hablar con la gente del Ministerio Público. Del Ministerio Público, porque están pidiendo más y seguramente con justa razón porque requieren de absolutamente. Entonces, ¿cómo destinamos nosotros las prioridades para mantener el crecimiento? O sea, el presupuesto es un indicador de lo que vos tenés que hacer. O sea, el gasto que está autorizado dentro del presupuesto es lo que te va a mostrar hacia dónde vas a seguir creciendo. Si nosotros seguimos rigidizando el problema, lógicamente me va a quedar menos para hambre cero, me va a quedar menos para Teco por Ambarete, para obra pública o para todos los programas que va a tener impacto sobre la gente, ¿verdad? O mejorar, digamos, la calidad de la educación, acceso a servicios de salud, etcétera, etcétera. Entonces también yo creo que hay que empezar a mirar un poco cómo está creciendo ese gasto amorfo que tiene el presupuesto público. Yo creo que ahí hay espacio todavía para seguir, digamos, revisando. Vamos a decir la deuda. Y, a ver, de que existe espacio para seguir creciendo en deuda, sí. Pero yo me endeudaría de una manera mucho más cuidadosa de ahora en más, pero sobre proyectos que tengan impacto realmente sobre el crecimiento. Y hay obra pública y hay otros tipos de proyectos que se pueden hacer ya con el financiamiento privado. De hecho, ya están funcionando, sí, ¿verdad? Entonces, creo que también deberíamos tratar de buscar la manera para que hoy servicios públicos, bienes públicos que hoy están siendo proveídos con un presupuesto que yo considero que puede ser amorfo, tenga de alguna manera una vinculación más con el sector privado, ¿verdad? Ahí.
con todo respeto, ¿verdad? Yo creo que hay algunas empresas que no tienen sentido dentro de la lógica hoy que tiene nuestro aparato público, ¿verdad? Hay, sin embargo, otras, digamos, no sé, yo siempre pongo el ejemplo de Petropar, que es un jugador importante dentro del mercado y es importante que esté porque regula el mercado, ¿verdad? Y con una buena gestión hasta puede llevar a generar algún tipo de buen resultado en términos financieros, ¿verdad? Ahora, otras, yo no las veo, ¿verdad? O sea, creo que ahí ese proceso de reforma es importante que se tenga que seguir empujando, ¿verdad? La caja fiscal hoy nos está llevando un montón de recursos que en el año puede ser perfectamente destinado a... Por eso insisto yo en el tema de las prioridades, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a... O sea, cuáles son las prioridades en las que están en el presupuesto, ¿verdad? Entiendo que seguramente vamos a estar seguramente financiando estos programas, ¿verdad? Pero quizás alguna reforma desde el punto de vista de gastos sea necesaria también, ¿verdad? Claro. ¿Cómo vos que sos técnico, Daniel, y tus análisis suelen ser bastante mesurados, me parece? O sea, no es me parece, por lo que te suelo escuchar es mesurado. ¿Cómo te suena al oído cuando te hablan de las heladeras vacías? A ver, yo lo conozco a Víctor Raúl. Yo soy de los economistas que se formaron desde la lógica de la demostración, ¿verdad? De los datos, no de la casuística. Entonces... por favor, no me digas datos mata relato, no puedo más escuchar ese término. No, pues esa es la frase de nuestro amigo Tornaco. De Tornaco, ¿verdad? Y, bueno, escuché otro que repite, digo, por favor, déjenlo a él. No, desde esa frase y el saco yo no puedo competir con él. No. A ver, creo que él tiene un punto, que lo hemos discutido inclusive. Él tiene un punto del cual yo hasta puedo llegar a coincidir desde estos datos que acabo de decirles de que por ahí hay un segmento de la población que por ahí todavía no puede estar capturando todo el crecimiento económico que se da y le afecta el precio, este aumento de precios. O sea, al jardinero que no le creció el salario más del 10%. Entonces ese a lo mejor está teniendo un impacto importante porque él consume carne y consume esos cortes de carne. Entonces a lo mejor le está afectando negativamente y está con una situación argelada, ¿verdad? Ahora, construir todo el relato sobre todo lo que está pasando y agarrar elementos de la casuística para desvirtuar, digamos, la imagen país, el crecimiento económico, digamos, esa bonanza que de vuelta puede no estar afectando, o sea, impactándole positivamente a toda la población hoy. Me parece que por ahí, y yo considero, ahora no lo hablé con él directamente, pero yo creo que él también está teniendo algún tipo de búsqueda política, ¿verdad? Y eso, ahí está donde a veces el debate entre economistas, nosotros podemos tener una visión filosófica sobre la economía, sobre la teoría económica. Pero si hay otro tipo de búsquedas, ahí empieza a ser un problema y el debate se empieza a sesgar. Y a veces yo no sé del otro lado qué hay, ¿verdad? Entonces yo trato en lo posible de ser lo más mesurado y eso quizás me ayudó también a que yo estuviese en los debates donde yo le puedo decir hoy a nuestro ministro de Economía, con quien tengo una amistad y le tengo un aprecio porque una persona que con quien trabajé inclusive también en una administración anterior, de tener este tipo de discusión con estos datos, donde inclusive hasta se puede colaborar en cómo hacer que esto funcione de una manera mucho más, digamos, aterrizada para que le impacte a la gente. O sea, no nos vamos a quedar solamente con los buenos datos. Esos buenos datos están bien y van a seguir estando bien en la medida que se siga este ritmo. Ahora, ¿qué más podemos hacer?
quizás sea un poco obsesivo por eso, ¿verdad? Entiendo absolutamente. Creo que cuando hablan de... y creo que también viene de esta situación que yo lamento, ¿verdad? Que los medios también hayan entrado en una situación, digamos, Se recoge ese relato, Daniel, y se genera un ambiente cuando se hacen sondeos de percepción y que pretendemos tirar para abajo. Eso lo dijeron técnicos del BCP en materia de percepción. Bueno, el dato del Banco Central del índice de confianza al consumidor da hoy valores negativos, ¿verdad? Pero influye la percepción. Es percepción, sí, es que es percepción. E influye el relato sesgado, fatalista, que recogen el 90% de la prensa y algunos actores políticos que hacen muchísimo ruido y termina influyendo eso en la percepción. Pero por eso insisto, ¿verdad? Pero si eso está siendo así, yo no tengo la información como para poder corroborarla, pero si es así, con más razón, yo insistiría en estas cuestiones microeconómicas que son relevantes y donde tengo que poner el énfasis, porque una cosa es la situación económica y acá ya hablo, digamos, más como un, digamos, hacedor de política pública. También tiene que entrar la política acá, de cómo estamos construyendo la discusión de la política, no solamente para la toma del poder, sino para hacer las cosas mejores, digamos, ¿verdad? Entonces, si nosotros no estamos vendiendo correctamente lo bien que estamos haciendo como país, si nosotros no incidimos en aquellas cuestiones microeconómicas en las cuales podemos incidir como Estado, digamos, probablemente ese relato va a tener más fuerza, va a tener más impacto, y la casuística, porque como te decía, sí, va a aparecer la realidad total y bueno, quizás hasta la puedan comprar como idea. Y eso también es un tema que bueno, hay economistas que creemos, digamos, y que pensamos que hay una línea que habría que seguir, marcándole al gobierno qué cosas se pueden seguir mejorando y qué cosas hay que seguir preservando, como es esto de la estabilidad, pero con crecimiento, ¿verdad? Por eso, el otro día, un parámetro a lo mejor, no sé si es insignificante, pero datos oficiales de la Dirección de Migraciones. Sí. Casi 39.000 extranjeros que piden residencia temporal y permanente. Sí. Y en la literatura, no sé cómo decir, vos mirás qué significa eso, cómo se interpreta que extranjeros quieran quedarse en un país. Es que quieran radicar. Claro, ¿cómo se lee eso? Hay una confianza hacia el futuro, ¿verdad? Entonces yo digo, ahí tenés un indicador, sí, minúsculo quizás o no, pero si vos mirás años anteriores, ha aumentado el pedido de extranjeros que se quieren radicar en Paraguay 84% más. Sí. Brasileños, bolivianos, argentinos, alemanes, rusos, venezolanos, colombianos, estadounidenses. Sí. No, y aparte hay otras cosas, por ejemplo, esas mismas personas son las que piden después algunos tipos de regímenes especiales, porque son las que van a invertir para determinado tipo de no se quieren quedar, no vienen, Dani, por el clima. No, absolutamente. No vienen por el clima, porque ven una proyección absolutamente de futuro, de invertir, vivir, crecer. No, esta mañana me tocó hacer una conversación de un tema justamente con inversores que están mirando gente que va a venir, claro, y pensando en esas personas que van a venir, ya hacer una inversión para esas personas que están viniendo. Entonces, nosotros podemos también quedarnos, digo, detenernos en relatar lo que falta. Que yo creo que desde el presidente Peña para abajo, no sé si coincidís, permanentemente dicen, falta mucho. Todos permanentemente repiten. Entonces yo digo, hay un reconocimiento de que todavía falta, ¿verdad? Sí, sí. Lo que yo voy nomás es que, vamos al ejemplo del vaso medio lleno, ¿verdad? Sí. Ese ejemplo es tal cual. Sí. Yo puedo mirar lo que falta y me quedo en lo que falta, y lo que yo nomás detesto es cuando nos detenemos en lo que falta. Sí. Y eso mostramos como si fuese que no se ha hecho absolutamente nada. No. Entonces, esa es una tremenda deshonestidad intelectual. Eso, claro. Y que este economista que mencionaste, sí, Víctor Raúl Benítez, me parece que es nefasto lo que hace. Claro, pero por eso, yo creo que él desde su visión,
¿verdad? Y que la respeto, ¿verdad? Hay también un condimento, digamos, que tiene que ver con lo político, ¿verdad? Lógicamente, nosotros en economía también hacemos política, ¿verdad? Ahora, yo creo que hay que ser honesto intelectualmente, ¿verdad? En mostrar las cosas que sí se están haciendo bien, ponderar las cosas que se están haciendo bien y marcar aquellas que se pueden insistir, mejorar o activar, por ahí si no están activadas, ¿verdad? A ver, yo siempre decía y recuerdo, inclusive hasta en épocas donde trabajé, me tocó trabajar con el presidente actual, ¿verdad? Con el señor Santiago Peña. Él siempre decía que yo era el malo del grupo, ¿verdad? O sea, como que el que marcaba, ¿verdad? Porque, y siempre tiene que haber alguien también así, pero que reconozca lo bueno que se está haciendo. Y hoy nosotros tenemos que preservar esto, insisto yo con esto, nosotros tenemos que preservar esto, porque la discusión en los próximos años, de los que vengan y que entrevistes aquí, tiene que ser de cómo hacemos que ese desarrollo tenga... Hoy estamos a pelear, tratar de entrar en la OSD. O sea, Sí. eso hace... Que acá en la región creo que 4 o 5 países. O sea, eso hace Sí. un par de años era Impensable. 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 Entonces, nosotros hoy ya estamos discutiendo otras cosas. Esa profundización es la que particularmente me gustaría seguir insistiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo otro ya está. Y que está ausente en el debate político, convengamos. También. Exactamente, ¿verdad? Por eso yo insisto que a veces también nuestro vocabulario de economista también tiene que tener un tinte de la política, del convencimiento hacia el político también, de que hay cosas que se están haciendo bien y de que hay cosas que hay que seguir preservando, pero que también hay que seguir insistiendo. Ahora, hay una realidad, no hay ni un gobierno que te solucione todos los problemas. Y no va a haber. No existe. eso, Esto es bloque tras bloque, ¿verdad? O sea, va a venir seguramente otro gobierno que va a hacer otro salto y así sucesivamente. Peldaño ¿verdad? por peldaño hay que ir. Ahora, lo que sí hay que seguir presionando, lo que no se puede hacer es que el próximo venga y rompa la pared. Eso es lo que no se puede hacer. Sí, tenés razón. Y ese es el temor que yo a veces tengo y me voy al extremo. Digo, yo me quedo destacando porque para mostrarnos lo que nos falta ya tener el 90% de la prensa. Entonces yo digo, si nosotros consumimos eso nomás, termina influyendo en la gente, que se crea un ambiente de desesperanza. Y no es así, ¿verdad? Por los números que acabamos de exponer y que yo te preguntaba sobre los 3 componentes del efecto derrame, te hablaba de consumo, empleo, recaudación, coincidimos, ¿verdad? Absolutamente, sí. Bueno, entonces, a esa línea tenemos que ir. El otro día el ministro de Economía en una entrevista nos decía, estar mejor no es estar perfecto. Yo entiendo que a lo mejor apuntemos a estar todos perfectos, ¿verdad? Pero es un paso por paso, ¿verdad? Quizá el primer paso, Imagínate. que sea que todos estemos mejor. O sea, Claro. todos. Y después apuntar a otra Claro. cosa que va a ser mucho más difícil. Ya clasificamos al Mundial. Estamos Sí. súper contentos todos. Ahora tendremos que hacer un buen Mundial. Pero eso será otra historia. Hoy tenemos que disfrutar que estamos en el Mundial. Esa es la realidad en términos políticos hablando, ¿verdad? Absolutamente. Bueno, para cerrar, este tema que ahora se plantea, que hoy hubo reuniones, el ministro de Economía estuvo con los constructores, con los vialeros, las empresas constructoras. Hoy me tocó entrevistar en otros espacios periodísticos al presidente de Cavialpa, al ingeniero Paul Sarubi, me dice, de la reunión salimos esperanzados, hay una proyección y un plan de pago. El sector de las farmacéuticas creo que también se va a liberar un determinado monto, y el sector de los proveedores de hambre cero, la misma cosa, ¿verdad? Hambre cero reclamaban principalmente en lo que le toca al Ministerio de Desarrollo Social. Las gobernaciones están pagando, Sí, hay un retraso, creo que 90 días, razonable 90 días, ¿verdad? Y hoy hizo una conferencia de prensa, Tadeo Rojas dijo va a haber un desembolso, 100.000 millones de guaraníes para con los proveedores de Central, Presidente Hayes y Asunción. ¿Por qué se llega a esas reacciones así con comunicados de estos sectores? Bueno, esos sectores en realidad tienen esos atrasos importantes y que seguramente hay un impacto económico
digamos, que afecta sobre todo a empresas relativamente pequeñas, digamos, ¿verdad? Porque yo te he mencionado hace rato, la cadena de la construcción es una cadena súper relevante, muy relevante, porque viene desde el olero hasta el ingeniero que hace el gran edificio, ¿verdad? O sea, ahí hay una cadena desde comercio, servicio y demás que es realmente muy amplia, y esa cadena de pago es la que no hay que cortar, digamos, ¿verdad? Bueno, hoy hay un atraso, hay obviamente una situación también presupuestaria complicada, o sea, el sector público tiene que lograr también un nivel de resultado fiscal. La cuestión es, si efectivamente hay hoy un acuerdo y hay un plan de pago y ese plan de pago se cumple, creo que están por el buen camino y debiera ser así, ¿verdad? Ahora, lo que no se puede desconocer es que exista esa deuda, ¿verdad? Que creo que también en algún momento hubo una disputa respecto a eso, del origen o de que siguiera ese monto. Creo que hoy, en términos de nuestro crecimiento, por eso insisto yo, estos temas de la parte micro, ¿verdad? No podemos cortar este flujo de pagos, porque justamente le toca a veces a aquellos más pequeños, ¿verdad? En el caso de Hambre Cero, una de las cosas importantes digamos, del discurso, ¿verdad? Que es cierto, ¿verdad? Que hoy se está comprando de pequeños productores, ¿verdad? Y esos pequeños productores requieren de un financiamiento, y a veces el financiamiento es del propio giro del negocio, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo que no tenemos que cortar. Por eso que es importante que si existe ese acuerdo, está súper bien, ¿verdad? Porque creo que es importante que el sector privado tenga certidumbre de que se va a cobrar, ¿verdad? Y que sea cuanto antes, ¿verdad? Que eso no le termine impactando, sobre todo a estas pequeñas y medianas, porque de vuelta, si hay un retraso, yo me tengo que ir al banco a financiarme para poder aguantar ese retraso, ¿verdad? Y a veces eso también tiene límites, ¿verdad? Los bancos no te esperan todo el tiempo, ¿verdad? Entonces hay que encontrar también una forma desde el punto de vista financiero y desde la banca pública, inclusive algún tipo de esquema que pueda ayudar a que este tipo de retrasos no se den y que fluyan mucho más rápido, ¿verdad? Y después hay una otra cosa, ¿verdad? Y esto mirándolo desde afuera, ¿verdad? Que también es fruto de las necesidades que hoy tiene la economía. La economía hoy requiere de una mayor infraestructura. Entonces, las necesidades de financiamiento cada vez van a ser mayores. Las necesidades de servicio público para atención de salud cada vez van a ser mayores. Y así en todos los otros sectores. Entonces, tenemos que pensar, por eso decía yo hace rato, tenemos que empezar a pensar cómo vamos a financiar el futuro presupuesto, los futuros presupuestos, porque las demandas van a seguir siendo mayores. La gente de clase media empieza a demandar más. Si estamos creciendo y la gente mejora sus ingresos, quieren más servicios, quieren mejores servicios. Y eso va a impactar finalmente en el presupuesto público. Entonces, esta discusión, digamos, creo que algo así como $1.000 millones es digamos, el volumen, digamos, de atrasos que hay, ¿verdad? Estos $1.000 millones en el mercado serían muy buenos y generarían un impacto mucho mayor todavía dentro de la economía. Entonces, por eso decía yo, hay cuestiones micro que si las resolvemos, hasta podemos disfrutar mucho más el Mundial después. Sí. Gracias, Dani. Gracias a ustedes. Tenemos que hacer la pausa. A la vuelta nos metemos a hablar del tema presupuesto del Ministerio Público. Pausa, ya venimos. Broncogalén jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén jarabe, todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Ambaí, eucalipto, miel y limón. Orecopa y té. Y no te olvides de la presentación cómoda y práctica de Broncogalén Spray con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray te soluciona las situaciones incómodas porque lo puedes sacar y usar en donde sea. Broncogalén Paraguayité a Naturalete. Y llegado a una cierta edad, los huesos frágiles son un problema. Por eso, Osteogalén Calcio más vitamina D ayuda a recuperar la falta de calcio y hace que tus huesos sean más fuertes. Osteogalén hace que tu vida vuelva a la normalidad. De venta libre en farmacias. Y la garra guaraní
está de vuelta. La garra guaraní vuelve al Mundial. El Banco Paraguayo de Todos es sponsor incondicional del Albirroja. Y el segundo tema que vamos a compartir esta noche tiene que ver con el presupuesto del Ministerio Público, que deja en jaque atención a la ciudadanía. Tenemos un material y a la vuelta vamos a hablar con el doctor Pablo Lemir, director de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Fiscalía. A ver el informe. Presupuesto del Ministerio Público deja en jaque atención a la ciudadanía. La Comisión Bicameral de Presupuesto, presidida por el senador Silvio Ovelar, culminó el estudio del Presupuesto General de Gastos de la Nación 2026 con la aprobación de un incremento global de 170.000 millones de guaraníes, unos 22 billones de dólares, priorizando salud, educación y obras públicas. En el ámbito judicial, el Ministerio Público logró una pequeña ampliación destinada al área forense, aunque muy por debajo de lo solicitado por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, quien había defendido un presupuesto total de 1.5 billones de guaraníes, 135 millones de dólares para el próximo año, lo que representaba un incremento del 39,6% respecto al vigente. Justamente, el área forense es uno de los más necesitados, ya que atraviesa una situación crítica, según describió el doctor Pablo Lemir, jefe del Departamento de Medicina Forense. El país solo cuenta con una morgue judicial y la misma pertenece a la Facultad de Ciencias Médicas. Según Lemir, esta dependencia del Ministerio Público experimenta un aumento del 30 al 40% en la cantidad de casos cada año, pero sin recibir recursos adicionales ni refuerzos de personal. Gráfico que una delegación de la COICA, Agencia de Cooperación Internacional de Corea, vino a Paraguay y el jefe de misión dijo que los forenses locales trabajan como en la Corea del año 1950. Así también el fiscal general advirtió que el presupuesto actual es deficitario para sostener el nivel de trabajo que enfrenta el Ministerio Público, que recibe más de 320.000 causas anuales, además de otras 100.000 pendientes de juicio oral, y lamentó que la política no siempre acompaña la investigación de los hechos punibles, al resaltar que probablemente a algunos políticos procesados no les conviene la eficiencia del Ministerio Público. El proyecto original de esta institución incluía medidas para nivelar salarios de funcionarios misionales y técnicos, crear 184 nuevos cargos para personal desprecarizado y 430 para áreas de investigación y apoyo técnico, además de vehículos, chalecos antibalas y equipos informáticos. Posible huelga. El Frente Unido de Funcionarios del Ministerio Público, que agrupa a 9 gremios, anunció una asamblea para definir una huelga general tras el rechazo del presupuesto completo. Los afectados denunciaron que desde hace más de 10 años no se ajustan los salarios acorde al costo de vida. El último incremento en 2018 fue de apenas el 3,5%, lo que sobre un salario base de 3 millones de guaraníes representó solo 105.000 guaraníes adicionales. El debilitamiento institucional impide y retrasa el acceso a la justicia, en especial de sectores más vulnerables, expresaron los funcionarios en un escrito. Bueno, y como decíamos, está con nosotros el doctor Pablo Lemir, director de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Fiscalía. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas noches para vos. Un saludo a toda la teleaudiencia. Cada año el reclamo permanente por parte del Ministerio Público en lo que respecta al presupuesto. Y nunca se pudo equilibrar esto, ¿verdad? Nunca se dio lo que realmente ustedes necesitan. Y hay una valoración que no solamente el fiscal general del Estado actual, sino quienes estuvieron también ocupando ese cargo, entra en la cuestión política a veces. Como que se quiere castigar o pasarle factura al que está al frente de la institución, y quienes terminan perjudicados, ustedes que están en el día a día. Sí, es así, Jorge. A ver, tengo una situación que se arrastra entre 7 y 10 años. Y que prácticamente números más, un poquitito de números más siempre, ¿verdad? Pero es más o menos el mismo presupuesto. O sea,
que prácticamente ni siquiera llega a cubrir esa diferencia, lo que sería la sencilla inflación. O sea, estamos hablando del momento de que algo no cubre prácticamente la inflación. Estamos hablando de que máximo lo que nos dan es lo que sería un crecimiento vegetativo. Y si lo pones a comparar con los aumentos presupuestarios que recibe la policía o la misma Corte Suprema de Justicia, nosotros estamos así en el piso y ellos están hacia arriba en los aumentos presupuestarios, en una curva. Y no es que esté mal lo que recibe la policía y el Poder Judicial. El problema está en que nos dejan de lado, siendo que por rango constitucional y por rango y por mandato del propio Código Penal, el organismo investigador, el director de la investigación es el Ministerio Público, a través de sus fiscales. Y yendo ya a lo que compete a mi dirección, que es medicina legal, somos los únicos médicos forenses que nos vamos a la escena. Porque si bien hay médicos forenses en la Corte, hay médicos forenses en el Ministerio de la Defensa Pública, esa no es su función. No es su función estar en la primera línea de combate, que es en la escena del crimen, en la niña abusada que tenemos que inspeccionar, en la mujer maltratada que tenemos que evaluar, en el imputado que hay que evaluarlo desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, en lo que es atención a víctimas, que tenemos que hacer la Dirección de Atención a Víctimas tiene que hacer la contención emocional, las cámaras GESEL, la investigación de los hechos punibles, etcétera, etcétera. Y como bien decía el resumen, nosotros tenemos un crecimiento que no es vegetativo en cuanto a la cantidad de demanda de casos. Tenemos un crecimiento que en algunos años es de 30%, en otros años 40%, pero más o menos siempre está fluctuando por ahí. Para arriba. Para arriba, en cuanto a la cantidad de casos que maneja la Dirección de Medicina Legal. Pero el crecimiento no se da en ese sentido. Seguimos sin tener casa propia. Eso mencionábamos en el informe. Eso es así, doctor. ¿No tienen local propio ustedes? Nosotros no tenemos local propio. La morgue judicial, que de hecho tiene esa denominación de morgue judicial porque los médicos forenses de la Corte, cuando todavía estaba a cargo la investigación de los médicos forenses de la Corte con el sistema penal anterior, el inquisitivo, ya habían estado quedándose ahí en lo que era el Instituto de Anatomía de la Facultad de Ciencias Médicas. Por de ahí viene su nombre de morgue judicial. Eso pertenece a la Facultad de Medicina de la UNA, que es la morgue donde nosotros trabajamos. Pero no es eso nomás. La clínica forense, que es donde se atienden a las personas vivas, es un edificio alquilado que está ahí detrás del Seminario Metropolitano. El Departamento de Salud Mental, que es donde le evaluamos a los imputados, a los acusados, y se hace la perfilación criminal de esas personas, es un edificio que nos cede la Cenavico, que está cerca del Colegio Técnico Nacional. Y mis médicos forenses del interior, con los dedos de una mano, te podría decir las fiscalías que tienen por lo menos una camilla donde inspeccionarle a las víctimas. Con los dedos de una mano. Una camilla. Una camilla. O sea, una salita con una camilla. Eso es todo lo que tenemos. O sea, a ver. Y para eso necesitamos presupuesto. Y el presupuesto, cuando yo ruego presupuesto, y me habrás visto ya en las manifestaciones de la época de Sandra Quiñones, yo no vengo a pedir plata para salarios. Siempre le dije eso a los parlamentarios. Con eso no estoy queriendo decir que mis médicos forenses estén ganando bien, para nada.
no ganan lo correcto, no tienen bonificación por insalubridad ni nada por el estilo, por más insalubre que sea nuestro trabajo. Pero no le estoy diciendo eso. Lo que yo reclamo es logística, infraestructura y aumento de la cantidad de talento humano. ¿Qué significa eso? Más personal. Nosotros, para darte una idea, Pedro Juan Caballero, ¿cuántos forenses vos crees que tiene? Ni idea. ¿Cuánto? 2. 2. Salto del Guairá, 2. ¿Cuánto esos dos casos? ¿Cuánto necesita lo ideal? Y mínimamente tiene que haber 4, 5 o 6. O sea, yo tendría que tener un crecimiento. Si vamos a ir a lo normal, tengo que tener un crecimiento del doble de la cantidad de funcionarios. Obviamente eso es inmanejable para un presupuesto de un golpe. Tiene que ser gradual. O sea, tiene que ser gradual, porque no le voy a decir al Parlamento, dame el doble, porque no me van a dar. Claro. Pero por lo menos que nos den algo y que haya un plan de crecimiento. Que nos digan, vamos a construir las morgues, vamos a construir las clínicas forenses, vamos a crecer en cuanto a cantidad de recursos humanos. Y a lo mejor hasta nos aguantamos con lo mal que estamos cobrando. ¿Por qué? Porque vos tenés que darle, si no le vas a dar un salario adecuado al personal, mínimamente tenés que darle lo que se llama el salario emocional. Son las condiciones para trabajar. Es decir, que se sienta querido, valorado y respetado en su trabajo. Y darle las condiciones para trabajar. Pero bueno, una vez más, creo que no lo vamos a lograr. Ahora por lo menos hay un leve aumento, pero en un principio, la última entrevista que tuvimos con el fiscal general de Estado, que desde el Parlamento le dijeron, no, el mismo presupuesto para el próximo año. Esperemos que ahora hay un leve sí, hay un leve aumento, pero esperemos sobre todo que el MEF no nos joda con el plan de caja el año que viene. Porque también te pueden dar un aumento en el Parlamento y el MEF decirte, ¿sabes qué? Esto es lo que tenemos de plata. Y en paralelo, doctor, la exigencia por parte de la sociedad hacia la labor en general, digo, del Ministerio Público, los fiscales, de ustedes, los médicos forenses, los que están en laboratorio forense, etcétera, etcétera, como es recontra hiper exigente y con justa razón, ¿verdad? Que es cada vez más alta y tienen razón. Sí. O sea, a ver, el justiciable, el abogado litigante de pasillo tiene toda la razón del mundo de exigirnos. O sea, a nosotros se nos paga un salario para tener eficiencia y eficacia. El problema es que cuando no nos dan las armas para poder hacer eso. Y en ese sentido va mi reclamo, como les digo, al Parlamento en primera instancia y en segunda instancia al MEF. Porque el Parlamento incluso te puede dar el presupuesto, pero si después te dan un plan de caja escueto, ¿qué hace? Si te dicen, hasta acá puedes gastar. O sea, lo que le llaman popularmente la gente te topean. Cuando en tu área, medicina legal, ¿qué es lo más urgente? Si a vos te dicen, bueno, tenés 10 cuestiones de pedidos que hacer, pero ¿cuál es lo más urgente? ¿Una sede? ¿Recursos humanos? ¿Tecnología? Mira, ¿herramientas? Todo es urgente, Jorge. Todo es urgente, no podemos todo, pero por lo menos tenemos que empezar con una morgue bien equipada y con un presupuesto que permita sostener. Porque ese es el otro gran problema que se tiene en nuestro país. ¿A qué me refiero? De repente se consigue que un año te den el presupuesto y te compren, vamos a dar un ejemplo fácil para que se entienda, que te compren el auto. Te compran el auto y como gesto generoso te dan el combustible y el mantenimiento. Por supuesto que vos dentro de 2 años tu auto se cae a pedazos y volvés a necesitar un auto. Entonces, ¿a qué me refiero?
necesitamos una sede, un instituto de medicina legal y ciencia forense donde puedas tener toda la infraestructura. Eso yo creo que es lo más urgente, por lo menos en la capital. Obviamente, luego tenés que tener un plan de crecimiento y expansión al interior del país, porque mínimamente tenés que tener 3 morgues más en la región oriental y una en la región occidental. Con el paso de los años, no lo vamos a hacer todo en un año, pero sobre todo que cuando se construya también se asegure el presupuesto para el mantenimiento, porque si no, no tiene sentido. En total estaba describiendo Pedro Juan, Salto del Guairá, 2. Yo creo que... en total, ¿cuánto a nivel país, para el país tenés? ¿De qué? Médicos. Médicos. Nosotros estamos teniendo médicos forenses que hacen tanatología 112 a nivel país. 112 a nivel país. Sí, que hacen tanatología, que es lo que más se ve, digamos, lo que en el interior del país, sobre todo, el levantamiento de cadáveres y exámenes físicos. Porque en el interior del país el médico forense hace todo. O sea, es el mismo que hace el levantamiento de cadáveres, que examina a la víctima viva, etcétera, etcétera, a diferencia de acá. Acá me pasan, doctor, ¿cierto que se trasladan ellos en su vehículo cuando no tienen...? Muchas veces sí, porque pasa que la fiscalía en muchas sedes es la unidad penal que le pasa a buscar. Pero es una realidad, lo que te acabo de decir del vehículo es una realidad viviente en la fiscalía. Hay unidades móviles de la fiscalía que se caen a pedazos, entonces todos se terminan trasladando su vehículo. ¿Y el combustible por lo menos le...? No, tampoco. Ni el combustible ni el peaje. Tiene que salir de tu bolsillo. ¿Y cómo? Encima dijiste que el tema salarial luego es más o menos. Tenés que irte en tu auto. Sí. Tenés que cargar combustible. Sí. No te pagan ni el peaje. Tenés que pagar peaje. Medio triste la situación de tu colega. Es absolutamente triste, no solamente de mi colega. ¿Esto ustedes exponen a quienes definen el tema del presupuesto de la institución? ¿Se expone? ¿Tienen conocimiento? ¿Se sabe esto? Sí, se sabe, porque es justamente una de las cosas que, y eso tal vez probablemente por ahí vino en la mano de la aprobación, un poco de ampliación esta mañana en la Cámara de Diputados. Sí. Creo que en los últimos 2 meses yo respondí 3 notas de pedido de acceso, de pedido de informes de la Cámara de Diputados. Y expuse todo esto. Toda nuestra triste realidad. Nosotros tenemos muchos de los funcionarios de la propia morgue acá de Asunción, se van, mi estadígrafo hace la estadística en una computadora que es de él, en una notebook que es de él. O sea, las estadísticas que yo te doy las procesa un muchacho que es brillante y lo hace en su propia compu, porque no tiene computadora. ¿Y él se va? Sale de ahí, lleva su computadora y se va todos los datos. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Y qué hace después? Para poner un ejemplo, nomás graficando así la mismo. Precariedad en la que está, digo, ¿verdad? Para graficar nomás, ¿no? Obviamente no lo va a hacer porque me va a pasar ya sé, pero datos, me voy al extremo, de lo que puede pasar. Estamos así. En todo caso, una pausa cortita, doctor. Sí. Pausa cortita, venimos enseguida. Estamos con el doctor Pablo Lemir. Apostala, sponsor oficial del Albirroja. Apostala, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Apostala. Jugá legal y seguro, ganá con Apostala. Busca tu coleccionable de Apostala. Regístrate en www.apostá.la. Y con una carga de mínimo 100.000 guaraníes ya podés canjear tu coleccionable. Apostala, búscalo en las sucursales adheridas. Y hace 40 años que acompañamos historias, no solo vendemos autos, abrimos caminos, apoyamos cambios, impulsamos proyectos. La grandeza no se mide en números, sino en personas. En Garden hacemos grande a nuestra gente. Garden, 40 años te hace grande. Y aprovecho, agradezco como todos los martes a Gilardini por el traje que tengo esta noche. Muchas gracias, Gilardini. Para ir redondeando, doctor, ¿qué vamos a hacer con la unidad a tu cargo, medicina legal? Me dijiste, describiste los frentes que tiene, ¿verdad? Yo te decía, si tenés que elegir uno, ¿por dónde empezamos?
Un local propio por lo menos tienen que tener y bien equipado. Sí. Entonces, como vos decís, yo me voy a laburar, entiendo unas cuestiones no retribuidas salarialmente, pero por lo menos las condiciones para trabajar bien. Así mismo. Así mismo. Eso sería lo ideal, pero por lo menos, ¿no? Digo, quito lo que dije, no es lo ideal, es lo mínimo. Porque nosotros en este momento no estamos ni siquiera llegando a lo mínimo, mucho menos al ideal. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer si no tenemos? Y suena hasta feo viniendo un forense, pero vamos a hacer de tripas corazón y vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. O sea, metiéndole a pulmón, metiéndole garra, hasta donde el cuerpo aguante. Porque finalmente, más que funcionarios públicos, nos sentimos servidores públicos. Sobre todo la gente de mi equipo. No puedo hablar por otros equipos, que lo hagan cada uno de los líderes de esos equipos, pero la gente de mi equipo va comprendiendo cada vez más que nosotros no somos funcionarios, somos servidores. Nos debemos a dos elementos que son abstractos: la justicia y el pueblo. Abstracto en el sentido de que no hay una materialidad. Lo vemos al pueblo en todos los lugares y en todas partes, pero no es una sola persona a la cual uno se debe a toda esa población y se debe al concepto abstracto que es la justicia, ¿verdad? Esto que dijiste, para redondear, este aumento del 30-40%, específicamente en tu área, en tu dirección, ¿eso qué nos dice? ¿Eso no tendría que ir disminuyendo como sociedad, digo? Esa es una señal que, no sé, nosotros cada dejamos vez de lado. estamos peor, cada vez estamos peor. Mira, Jorge, y esto ya lo dije en unas cuantas entrevistas que a lo mejor las puedes googlear y vas a buscar. Yo ya hace 8 a 10 años decía que estamos ante una sociedad enferma. Y ese diagnóstico no ha cambiado. Estamos cada vez más en una sociedad más enferma. O sea, todo se resuelve con violencia. No hay manejo de lo que es el conflicto, la gente no sabe manejar los conflictos y maneja los conflictos con violencia. Hay una crisis de valores en la sociedad y en la moral, y esa crisis de valores hace que la materialidad y la riqueza rápida sea lo único valioso. Y todo eso lleva a delincuencia, a más violencia, a más drogas, más un montón de cosas. Y obviamente aumenta nuestras estadísticas. Yo digo, así como increíblemente también por una cuestión de la población, que tenemos un menor crecimiento poblacional y un mayor envejecimiento de la población. En los próximos años se van a empezar a cerrar escuelas porque va a haber menos niños. ¿Ya? Eso va a poder hacer que el Ministerio de Educación potencie y mejore lo que es la escolaridad para los pocos que van a ir quedando. Pero nosotros tenemos un aumento de la criminalidad cada vez mayor. Hace que colapsen los médicos forenses, colapsen el sistema de justicia y hace que tengamos cada vez menor eficiencia porque con escasos recursos se investiga mal y no se llega bien a los resultados. ¿Y quién recoge eso como señal de alerta y trabaja al respecto? Y mira, los gobernantes tendrían que estar a cargo de eso. Es el gobierno, para eso están, para eso se les paga un salario. Doctor Pablo Lemir, gracias por su tiempo, muy amable. Muchísimas gracias a vos y mi respeto a todo el equipo y a la audiencia. Bueno, nosotros nos reencontramos el próximo martes. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.